Un saludo, mi nombre es Jonathan Bolívar, estudiante de Ingeniería en Sistemas de Luna, SECAP Zipaquirá. Para la materia de base de datos básico, vamos a hablar sobre las bases de datos, lenguajes de programación relacionados con las bases de datos y su evolución a través de la historia. El- Aquí en la presentación pues está el nombre, Skype, correo. No trabajo actualmente en ningún tema relacionado, que era el otro ítem que había. Entonces vamos a pasar a la evolución histórica. Inicialmente, antes de que aparecieran las cintas magnéticas, se manejaba de manera manual, papel, a mano, y se almacenaba pues en stand y cosas así, pues eso lo hacía muy dispendioso. Entonces, en 1950 ponen las cintas magnéticas. Eh, Esto hace un gran salto pues a la evolución, pues al desarrollo informático, aunque las cintas magnéticas tenían su desventaja, que era que solo se podía leer la información de manera secuencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ejemplo son 5 datos dentro de la cinta magnética y para acceder al quinto dato debía pasar por el uno, 2, 3 y 4 antes de poder acceder a esa información. Entonces igualmente lo hacía muy dispendioso. En 1960 aparecen los discos duros, muy parecidos a los que tenemos ahora, pero con menos capacidad, pero dejaban hacer el acceso a la información independientemente si era eh, ordenada o no. En 1960 a 1970 aparecen las bases de datos jerárquica y base de datos de red, y también Sabre y Codacil, que son lenguajes de programación específicos para bases de datos. La base de datos jerárquica, ¿qué es? Es como una especie de árbol en el que ponemos un nodo inicial y de él se desprenden ramificaciones y de ellas también. Entonces eso hace que pues vayan como en un orden, por eso su nombre es jerárquica. Luego base de datos de red que maneja información almacenada en la web, entonces por eso también su nombre y que permite el manejo de esa información de esa manera. En 1970 ya empieza a aparecer las bases de datos relacionales y Oracle. ¿Qué es Oracle? Es una herramienta para el manejo de bases de datos. Eh, ¿Qué la hace especial? Que es básicamente diseñada para el manejo de base de información, de gran cantidad de información, que permite la edición, la modificación, el ingreso, la eliminación de datos, pero en una cantidad muy grande en un archivo muy pequeño. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Nos permiten acceder a información que está relacionada una con otra, como su nombre lo indica. Entonces, si necesito la identificación de un usuario y él me permite el acceso a diferentes em, otra información que tenga anexada o que tenga relación con ese mismo usuario. En 1980 aparece SQL, que ese sí es un lenguaje de programación para el manejo de bases de datos. Lo que hace es modificar las bases de datos como tal. Entonces modifica tablas, gráficos, todo lo que corresponde como tal a la base de datos. En 1990 al 2000 aparece Excel y Access, que estos manejan, son para más manejo común, ¿sí? Que no requiere tanta información como la que maneja Oracle. Entonces esto es para más uso cotidiano, en el que permite también modificar información, hacer cálculos, poner gráficas y así. Del 2000 al 2021 busqué las 4 bases de datos más grandes, que son las que encontramos acá. Como sabemos, Google es un coloso de la información en el que almacena eh, mucha cantidad de videos, música, textos, imágenes, bueno, de todo. Luego, en el primer lugar, encontramos a World Data System, que maneja datos del clima, con una cantidad bastante grande de información almacenada en web, que corresponde a 220 teras de información y 6 petabytes de información adicional. Esto es muchísima información. Es la base de datos más grande actualmente en el mundo, al 2021. Luego, conceptos relacionados. Ya hice mención a base de datos jerárquica, base de datos de red, base de datos relacionales. La base de datos orientada a objetos es básicamente lo mismo que la programación orientada a objetos, que hace su representación de información en objetos, como su nombre lo indica. Entonces, esa es la explicación. Luego en tendencias tenemos pues Oracle, que como les mencioné ya es una herramienta para el manejo de bases de datos muy grandes. Google,
que todo el mundo conoce, YouTube, que estos dos, por ejemplo, es la mejor representación que les puedo dar de base de datos relacional, que uno entre y busca en Google eh, un tema, cómo cambiar una bujía de un carro, un ejemplo, y lo enlaza tanto con páginas que explican como con videos de YouTube, que por ejemplo son con palabras claves, te lo guían a buscar el video correspondiente. Amazon, tanto en su plataforma de streaming como en la que tiene de venta de productos, también almacena muchísima información. Y Word Data System, que como les mencioné es la más grande del mundo. El ejemplo, tenemos el ejemplo de una base de datos universitaria, que como les mencionaba es una relación entre muchos datos. Carreras, por ejemplo acá tenemos código y nombre, que relaciona estudiante, identificación, nombre, apellido, fecha, carrera, y también a la matrícula. Pero la matrícula, acá tenemos otro ítem que es clases, que con código y nombre seleccionan la identificación, la clase, la hora del estudiante, pero también se relaciona con la matrícula. Y esta, por ejemplo, se relaciona con maestros. Entonces esta es la relación que hay y el ejemplo utilizado, un ejemplo para una universidad. En conclusión, podemos decir que las bases de datos han evolucionado muchísimo, que tanto sus eh, lenguajes de programación como la forma en la que se almacena la información actualmente. Y acá está la descripción de la Word Data System, que era la que les mencioné, y el pedacito de la cantidad de datos de información que almacena. Y eso fue todo, muchas gracias.